Cuando queráis. Vale, si te parece, Javier, vamos a esperar unos minutos a que se conecte, sea un minuto, que van entrando. A ver, cuando se estabilice el número, comenzamos. Vale, yo creo que ya se queda en torno a 120, 120 y algo, alguno que llegue más tarde. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un webinar de la Escuela de Práctica Jurídica. En este caso vamos a hablar sobre compliance, sobre actualidad en compliance en este año 2023, novedades que tenemos en la materia. Mi nombre es Carlos Bonilla, soy abogado, socio director del Departamento de Compliance en Rodríguez Arribas Abogados y codirector junto con Jesús, al que ahora presentaré, de los programas de compliance en la Escuela de Práctica Jurídica. Es un placer saludaros a todos. Como digo, hoy nos acompaña Jesús Pindado, que es codirector de los programas de compliance en la Escuela de Práctica Jurídica, es director de compliance y de delitos financieros en UBS, y es un placer saludarte, Jesús. Buenas tardes, Carlos, Paco, buenas tardes a todos. Pues un placer, como todos los años hacemos, una vez que hemos acabado el curso de compliance que se celebra en la Escuela de Práctica Jurídica, pues nos juntamos una tarde, pues nosotros tres, a veces incorpora nuestro compañero Alonso Hurtado, pues para compartir con todas las personas que estén interesadas en el ámbito de compliance, pues cuáles son los temas más relevantes que consideramos que se han estudiado durante este curso y que lógicamente pues van a ser un punto de partida de todas las materias de la compliance el año que viene. Y esa es nuestra idea, charlar un rato con nosotros tres, con todos vosotros. Un abrazo. Gracias, Jesús. Y también nos acompaña, por supuesto, Francisco Bonatti, toda una referencia en el sector de compliance, socio director de Bonatti Compliance y compañero abogado. Hola, Paco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Y Jesús, encantado de estar otro año aquí con vosotros. Es un placer hacer siempre este webinar, y no solamente porque parece que ya es como una tradición de cierre del curso, ¿no? Sino que además porque es el anticipo del que viene, ¿no? Y bueno, pues siempre hace ilusión un poco pues aprovechar estas acciones para recordar que tenemos aquí en la PJ un curso magnífico, que nos lo hemos pasado muy bien este año, y que, bueno, pues ahora ya los alumnos han pasado la prueba de CESCOM, que es un elemento clave de nuestro curso, un factor diferencial importante, y ya estamos aquí, pues, un poco planificando también el año que viene, ¿no? Y, bueno, pues nada, un placer. Intentaremos no aburriros, sobre todo ya a 26 de junio. Hay que intentar, sobre todo, que no os aburráis, que os lo paséis bien, pero yo creo que sí, porque hemos escogido unos cuantos temas que me parece que son clave en este momento. Gracias, Paco. Sí, como comentaba tanto Paco como Jesús, este es un preludio, bueno, finaliza nuestro curso de compliance en la Escuela de Práctica Jurídica y nos sirve de aperitivo del siguiente. Por eso tratamos cuestiones de 2023 que trataremos en el curso que empieza a finales de septiembre. Ahora os pasaré la información por el chat. Es un curso muy completo porque ofrece la doble titulación. Por un lado, de la Universidad Complutense, de la Escuela de Práctica Jurídica, y por otro, como es preparatorio para obtener la certificación CESCOM, os preparamos para el examen. Si finalmente lo superáis, pues tenéis esta certificación que además está homologada internacionalmente por IFCA. Bueno, vamos al webinar. Lo hemos estructurado en 3 materias dentro de compliance. Paco nos va a hablar de la Ley 2023 de protección del informante, sobre unas cuestiones interesantes, incluso más controvertidas, que es muy útil que Paco con su pericia nos ilumine esas cosas. Luego yo hablaré sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance penal, últimas resoluciones y cuestiones novedosas.
y posteriormente Jesús hablará sobre prevención de blanqueo de capitales y el nuevo marco regulatorio que viene desde Europa. Así que, bueno, sin más dilación, o cuando quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, yo lo que os he dicho, como mi preocupación es también no aburriros, pues lo que he hecho es preparar algunos esquemas, algunos dibujos que os permitan un poco, pues no solamente seguirme, sino tampoco aburriros demasiado con la presentación. Porque yo no voy a hablar de toda la ley de protección al informante. Obviamente, si quisiera explicaros ya no solamente los elementos básicos de la ley, sino mi opinión de la misma, seguramente nos daría la madrugada y estaríamos aquí dándole vueltas a esta maravillosa norma que nos ha regalado nuestro legislador. Pero sí que vamos a tocar 4 temas que nos parece que son interesantes, ¿no? Uno es las sinergias que se producirán entre los sistemas internos de información que establece la ley 2/2023 y los propios sistemas de compliance de las organizaciones, ¿no? Ese es un tema que yo creo que es interesante. Otro tema que vamos a atacar es un poco la delimitación de cuáles son realmente las comunicaciones que debemos admitir. Vamos a intentar dar un enfoque práctico a ese apartado 2, artículo 2 de la ley, que es tan extraordinariamente extenso y que al final pues parece así a priori inabarcable. Vamos a ver cómo podemos acotar cuáles son realmente las que tenemos que aceptar o no. Tocaremos también otro aspecto que para mí es clave, que es cuál es exactamente el alcance de esta investigación preliminar, esta investigación que hay que hacer en el marco del sistema interno de información. Ahí también ha habido mucho debate de si aquí se tienen que integrar todos los procedimientos de investigación, si tienen que intervenir investigadores privados, si incluye los forenses, etcétera. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de esa investigación en el sistema interno de información. Y por último, hablaremos un poco de la figura del responsable del sistema interno de información y si realmente asume más un rol de alta dirección o un rol de compliance. Estos 4 temas los vamos a enfocar desde una visión eminentemente práctica, en la que lo que vamos a intentar es comprender el contexto de la organización y cómo se modifica como consecuencia de esta ley y también a futuro como poco a poco esta ley nos va a ir modificando respecto a lo que en este momento estamos haciendo las organizaciones. Porque hay un impacto importante de esta ley en la organización. Dicho sea, siempre advirtiendo de que según mi criterio es una ley que adolece de bastantes defectos de redacción, de interpretación, cuesta de entenderla. Al final más o menos entiendes lo que pretende el legislador, pero tengo el convencimiento de que va a tener una reforma legislativa a no muy largo plazo, ¿no? Tendrán que reajustar esta norma a un texto más comprensible y también teniendo presente que falta el desarrollo reglamentario de esta norma, falta desarrollar la autoridad administrativa independiente de protección al informante a nivel nacional, es decir, que faltan muchas piezas todavía. Pero en cualquier caso, lo que sí que es evidente es que la ley 2/2023 nos obliga a crear un sistema interno de información. Y como su propio nombre dice, es un sistema de gestión que tenemos que crear dentro de las organizaciones. Y este sistema interno, tal como está diseñado, nos va a modificar básicamente 3 grandes ámbitos que tienen que ver no solo con la organización, sino con los sistemas de gestión de compliance. Porque en primer lugar, nos va a obligar a incrementar el foco de prevención de las organizaciones. Ese foco que muchísimas organizaciones tenían puesto fundamentalmente en el ámbito del compliance penal, a raíz básicamente de la reforma del 2010 y del 2015 del Código Penal, pues va a crecer durante los próximos años, se va a ampliar claramente a un compliance mucho más transversal, en el que obviamente si tenemos que tener un sistema de información donde recibamos denuncias de infracciones potenciales en muchos ámbitos de nuestra actividad que no están estrictamente vinculados al Código Penal, pues obviamente en la medida en que nos pueden llegar comunicaciones y tendremos que investigarlas y tenemos que adoptar medidas y reparar las consecuencias, pues obviamente antes tendremos que tener ya un foco de prevención sobre las mismas, porque carecería de sentido tener un sistema para recibir esas comunicaciones y no tener un foco de prevención previo, ¿no? Esto al final, en pocos años, va a hacer que, sin darnos cuenta, igual que en el año 2010, 2015, sobre todo a partir del 2015, obviamente, pero ya en el 2010, pues pasamos de no tener un foco de prevención en cuanto al delito corporativo y ahora lo tenemos muy claro, pues es evidente que el foco de prevención de las organizaciones pues va a irse ampliando. Por tanto,
cada vez más esta norma va a coadyuvar de manera muy intensa a que vayamos a modelos de compliance mucho más transversales en sus riesgos. Por otro lado, la propia norma, el sistema interno de información, nos va a obligar a crear un sistema de gestión en el que también tengamos una prevención de los riesgos derivados de incumplir la propia norma. Es decir, la norma, el incumplimiento de la norma, nos comporta sanciones. Sanciones por parte de las autoridades administrativas, de la autoridad administrativa independiente, pero también sanciones judiciales, consecuencias derivadas de la consideración por los tribunales de represalias en un conjunto de acciones que se pueden producir con terceras personas, con los informantes en el marco de esta norma. Por lo tanto, hay toda una batería de riesgos que genera la norma que, además de tener ese sistema de gestión de denuncias, pues tenemos que tener un sistema de compliance aplicado a la norma para prevenir, identificar, evaluar y prevenir los riesgos que se deriven del incumplimiento de la propia norma. Y por otro lado, al igual que ocurre con la ley, con la reforma del Código Penal, con el famoso artículo 31 bis, igual que el 31 bis en su apartado quinto, pues establecía una serie de requisitos para estos modelos de prevención de delito, pero evidentemente esos requisitos no alcanzaban todos los requerimientos que tiene que tener un sistema de gestión de compliance penal para alcanzar los requisitos del 31 bis y asegurar su eficacia ante los tribunales, y por eso se tuvieron que desarrollar normas como la UNE 19.601, pues ahora nos encontramos que la ley define el marco del sistema interno de información, pero en el fondo hay muchos elementos que tendremos que contar con ellos internamente para asegurar la eficacia de este sistema interno de información que no están expresamente recogidos en la norma, pero que tendremos que implantar. Por ejemplo, pues el análisis de riesgos que hay que hacer para implantar esta norma, los procedimientos de diligencia debida que que se generarán para aquellos procesos de externalización que queramos hacer, la generación de evidencias de cumplimiento para defendernos en posibles procedimientos sancionadores, los planes de formación, los planes de concienciación que tendremos que aplicar para asegurar que las personas dentro de la organización conocen la norma y que se establece una aplicación correcta de los diferentes requisitos de la misma. Por lo tanto, al final deberemos, en este tercer foco que está en la slide que tenéis en pantalla, integrar el sistema interno de información con nuestros sistemas de gestión de compliance o de control interno o con los sistemas de gestión integrados que tengamos en la organización para que aprovechemos lo que ya tenemos en la organización para generar todo este tipo de componentes. Por lo tanto, como veis, el impacto que va a tener esta norma en la organización, más allá de que yo creo que es una norma francamente mejorable, pero aún así ya va a generar un impacto importante y sobre todo abre una ruta importante, una ruta que se aproxima bastante a la que vivimos en el 2010-2015 o también a la que vivimos seguramente en un foco muy concreto, como es la protección de datos en el 2018, con la obligación ya de tener efectivamente implantado el sistema de protección de datos conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues igual que ahí hemos tenido hitos históricos que han ido moviendo el compliance en una dirección cada vez más transversal, pues esta norma yo creo que eso sí es un punto de partida muy importante para esa extensión más transversal de la norma. Por lo tanto, estos tres elementos que vemos los vamos a analizar un poquito desde la perspectiva, en primer lugar, de cuáles son las sinergias que se tienen que generar entre el sistema, ¿no? Como os decía, el sistema interno de información que establece la norma ya en la propia ley establece una serie de requisitos, ¿no? Una de las cuestiones que es clave para entender cómo implementar este sistema y cómo sinergizarlo con los modelos que ya tenemos de gestión es que el sistema interno de información, como dice el artículo 1 de la ley, está pensado para proteger al informante. El único sentido que tiene este modelo es la protección al informante y todo el diseño del sistema está pensado para proteger al informante. Desde el artículo 1 de la ley que deja claramente establecida cuál es la finalidad del sistema. Por lo tanto, el modelo que genera es para eso. Ese modelo pues ya esto lo debéis conocer todos, porque a estas alturas todos hemos hecho ya formaciones sobre esta ley y la hemos estudiado, la hemos analizado, sabéis que por un lado genera unas puertas de entrada a la información, unos canales, el canal interno, que en el fondo no deja de ser más que la puerta de entrada del informante que sabe algo que la organización no sabe a la organización, la puerta por la que entrará esa información de una manera segura y específicamente protegida conforme a los criterios determinados en la ley. Por tanto, los canales internos son las puertas de entrada a ese sistema que tienen como finalidad principal que el informante pueda transferirnos el conocimiento que tiene de una manera determinada, segura, específicamente segura y especialmente protegida. Esos canales pueden ser verbales, escritos o, como sabéis, con esas entrevistas personalizadas que establece la norma.
Además de esas puertas de entrada al sistema, el sistema por ley tiene que tener un responsable, tiene que tener una política, eso es obvio, porque estamos hablando de un sistema interno y por lo tanto es un sistema que se tiene que integrar en el acervo normativo de la organización a través de la facultad de autoorganización del empresario, de la propia sujeto obligado, y por lo tanto lo que hace es integrar esa norma, esa ley, en un sistema interno a través de una política, un documento estratégico de alto nivel que define las bases del sistema, y luego esa norma, en síntesis, nos obliga a tener un procedimiento de gestión de las comunicaciones, de qué hacemos con la información cuando nos entra, y un procedimiento, hay que dibujar unos procedimientos de protección a los informantes, porque como veremos son dos rutas paralelas que tienen un alcance distinto dentro de la organización. Y luego hay toda una serie de batería de cuestiones, artículo, por ejemplo, 25 establece unos requisitos de comunicación, de información. El artículo 26 nos habla de un libro registro con una serie de informaciones en concreta. Obviamente hay otras obligaciones que se sobreentienden, por ejemplo, cuando se establece esa garantía de protección del informante en todos los niveles de la organización y se dice que cualquier informante que informe a una persona de la organización que no esté dentro del sistema interno del procedimiento, pues tiene que estar protegido igual, se tiene que reportar. Pues estos requisitos al final establecen un conjunto de obligaciones que implícitamente pues deducen esa necesidad de tener procedimientos de formación, de concienciación, un análisis de riesgos, etcétera. Obviamente, ¿por qué el análisis de riesgos? Porque la propia norma habla de proporcionalidad, habla de enfoque a riesgos y porque es obvio que a la vista del alcance, de la amplitud que puede tener la norma en cuanto a su alcance normativo y a su alcance subjetivo, pues la organización tendrá que enfocar a ver cuáles son los elementos clave, cuáles son las comunicaciones más frecuentes, cuáles son los informantes más probables en su organización, cuáles son las consecuencias más probables de no cumplir esta ley respecto a estos informantes en concreto para orientar ahí el trabajo de la organización en su modelo de gestión. Esa integración, esas sinergias, en el fondo podrían ser algo parecido a lo que os estoy presentando en este gráfico, ¿no? Donde de alguna manera los globitos en azul vendrían a explicar lo que es el modelo del sistema interno y los globitos en color granate pues vendrían a explicar un poco lo que es un modelo de gestión, ¿no? De compliance, básicamente, en cualquier ámbito, ¿no? Como todos sabemos, el modelo de gestión de compliance se basa siempre en un análisis de contexto, de comprensión de la organización, para definir una política de compliance. Obviamente, pues la ley lo que nos dice es que tenemos que tener una política del sistema interno de información que viene a ser similar, equivalente a la política de compliance en cuanto al ámbito específico del sistema, que podrían perfectamente integrarse en un solo documento estratégico o mantenerse en dos. Pero al final, ese modelo, esas dos políticas van a conformar el sistema. A partir de aquí, pues evidentemente, igual que en los sistemas de compliance tenemos una evaluación de riesgos específicos a lo que son las obligaciones implantadas en esa política de compliance, en el momento en que las obligaciones que implanta la política de compliance del sistema interno son básicamente la protección del informante, tendremos que ver, en primer lugar, quiénes son potencialmente nuestros informantes, cuáles son las comunicaciones que más probablemente nos pueden comunicar, en qué ámbitos regulatorios del derecho administrativo, sancionador, el derecho penal, nos pueden comunicar informaciones atendiendo a que son nuestros informantes y a lo que hacen en la organización, y por lo tanto también tendremos que identificar cuáles son los impactos que puede tener no cumplir esa normativa, cuáles son las posibles represalias en las que podríamos incurrir, incluso ya no de una forma dolosa, sino de una forma imprudente, y cuáles son las posibles infracciones que podríamos cometer. Obviamente la primera es no tener un sistema. Hoy nadie nos va a sancionar porque no tenemos autoridad, pero en principio hay que tener el sistema porque un día puede haber una autoridad que se le ocurra sancionarnos si no lo tenemos, pero es evidente que también pues una represalia, una amenaza, un intento de identificar por parte de un directivo quién es la persona que ha informado, pues todo eso son cuestiones que en la ley están reguladas como infracciones de la ley que por lo tanto pueden tener consecuencias para las personas y para la organización. Por lo tanto, la evaluación de riesgos hay que hacerla, se puede aprovechar la sinergia de evaluación de riesgo del sistema de compliance para hacer una evaluación de riesgos específica, pero fijaros que ahí hay un elemento de análisis de riesgos que podemos integrar en nuestras áreas de riesgos, ¿no? Igual que los sistemas de compliance definen objetivos y procedimientos de control y se planifica cómo alcanzarlos, aquí básicamente los objetivos son, por un lado, el tratamiento de la información que nos llega y su curso adecuado, el procedimiento de comunicaciones y, por otro lado, sobre todo, la protección al informante, todo el sistema que la organización tiene que crear para proteger al informante. Por lo tanto, igual que los modelos de compliance hay objetivos, controles y planificación para alcanzarlos, estas mismas sinergias tendremos que aprovechar
esos modelos para crear estos procedimientos de comunicación, estos procedimientos de protección al informante y, si es posible, integrarlos en los sistemas que ya tenemos, porque obviamente esto no nos pilla despistados. En muchísimas organizaciones ya tenemos procedimientos de comunicación que adaptamos a esta norma, ya tenemos ciertas estructuras de protección de los informantes. Es decir, es un tema que a nosotros, en general, a las organizaciones con modelos de compliance, no nos pilla absolutamente despistados y sin ningún tipo de recurso interno, sino que, de alguna manera, una cosa es que no existiera hasta ahora una normativa específica para la protección del informante, había más o menos lo que establecía la normativa de protección de datos y alguna cuestión puntual más, pero eso no quiere decir que obviamente no hiciéramos ya un esfuerzo de proteger al informante. Por lo tanto, ahí la sinergia es obvia, ¿no? El solapar toda esta parte del sistema interno aprovechando lo que ya tenemos hecho en compliance o incluso en aquellas organizaciones que no tuvieran un modelo compliance muy maduro en los sistemas de gestión que tienen aprovechándolo, pues es muy importante. No tiene sentido crear un modelo absolutamente autónomo del sistema interno de información, sino que hay que integrarlo en lo que tenemos. Y obviamente esa integración nos hará llegar al punto de evaluación y mejora. Evidentemente, igual que evaluamos y mejoramos el sistema de compliance, los sistemas de calidad, los sistemas de seguridad de información, cualquier sistema de gestión de organizaciones, desde el momento en que creamos un sistema interno de información, pues obviamente ese sistema nos va a pedir una evaluación y una mejora. Y en el centro, en el eje que lo mueve todo, pues igual que compliance tiene un liderazgo, igual que compliance una función, unos roles, responsabilidades, etcétera, pues ahí integraremos, como veremos ahora en los siguientes puntos que trataré rápidamente, pues el órgano de gobierno tiene una responsabilidad muy específica de esta norma, asignada directamente por la ley, el responsable del sistema, una figura de la que hablaremos, pero también se tendrán que definir los roles y responsabilidades que las funciones de compliance, de control interno, de riesgos que pueda tener la organización, la asesoría jurídica, la función de recursos humanos, qué funciones van a tener en relación con este sistema, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no, cómo van a interactuar, qué tipo de soporte van a dar para que ese responsable del sistema pueda aprovechar los recursos de la organización para optimizar al máximo la protección del informante y obviamente esos procesos de comunicación, de formación, de concienciación, de registro de comunicaciones del artículo 26, de generar evidencias de cumplimiento, todo este pack que os hemos comentado, pues aprovechar los sistemas de compliance para entregar a esos documentos ahí, pues es obvio que es una oportunidad de sinergizar estos sistemas simplificando los procedimientos de gestión y optimizando recursos. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que este sistema es muy especial en cuanto a una serie de datos de informantes e informados y una serie de cuestiones de las comunicaciones que tienen que estar blindadas, limitándose el acceso a muy pocas personas. Pero salvando este cuidado de protección especial, pues evidentemente el modelo de gestión del sistema interno de información debe aprovechar muy bien lo que ya tenemos. Este podría ser un esquema de cómo integrar estos modelos en los sistemas de compliance. Dicho esto, creo que es importante delimitar una serie de cuestiones que seguramente pueden llevar a confusión, ¿no? La primera es exactamente de qué va el sistema interno de información, qué finalidad tiene fundamentalmente. Bueno, la finalidad principal del sistema interno de información es básicamente proteger al informante. El informante se conforma como tal esencialmente en el artículo 35 de la ley, ¿no? Que es donde nos dice cuando una persona que de buena fe, de buena fe no, que cree que está comunicando algo que es cierto, porque la ley no exige la buena fe, pero que está convencido que está comunicando algo que es veraz, que es verosímil, que tiene que ver con el artículo 2 y lo hace por los procedimientos establecidos en la ley, es un informante. Bueno, pues, ¿cómo sabemos que es un informante? Pues básicamente porque este sistema interno, a través del canal interno, abre la puerta a una comunicación. Y esa comunicación, el responsable del sistema tiene que desarrollar una estructura en la que alguien recoge esa información, puede ser directamente el responsable del sistema, aunque no va a ser lo más habitual, puede ser la función de cumplimiento, se puede externalizar, obviamente. Recogerá esa información, ¿para qué? Pues básicamente para, en un breve procedimiento de investigación, determinar si esa información es veraz, es verosímil. Porque en el momento que considere que esa información es veraz, es verosímil, que tenga el convencimiento de que el informante la está aportando porque está convencido de su verosimilitud, es decir, que no está mintiendo, no está falsificando documentos, no está contándonos un rumor, no está contándonos algo público, sino que es una información veraz, en ese momento lo que tiene la organización dentro de casa es un informante. Igual que ese procedimiento de investigación tiene un plazo de tiempo máximo de 3 meses, pero el más breve posible, pues
tendremos un informante al que como mínimo tendremos que proteger durante los 2 próximos años, con lo cual activaremos esos procedimientos de protección al informante que están en la parte derecha del slide que vais viendo en pantalla, ¿no? Esta es la idea esencial de lo que es el sistema interno de información. Canales que reciben comunicaciones que a través de un procedimiento de investigación breve pero intenso determinamos su verosimilitud y por lo tanto tenemos una información a la que le daremos un tratamiento como ya sacándola del sistema y enviándola a las áreas de la organización que correspondan, debidamente anonimizada, sin los datos del informante, sin aquella información que pueda permitir deducir quién es el informante, pero esa información, que yo siempre asimilo mucho a lo que un sujeto obligado hace con respecto al SEPLA cuando envía un informe relativo a un examen especial que ha hecho un cliente suyo, pues es algo parecido. Al final el sistema interno, a través de los responsables del procedimiento, lo que va a hacer es depurar esa información, darle verosimilitud y pasarla a quien corresponda, como hasta ahora se hace para que abra el procedimiento de investigación. Y eso le permitirá, conforme al artículo 35, decir, y tenemos un informante al que tenemos que proteger, porque esa es la finalidad de esta ley. Por lo tanto, este esquema es el que tenemos que trabajar y por eso también tiene mucho sentido que este esquema se integre en los sistemas de gestión que tenemos, porque en esos sistemas de gestión tendremos el resto de procedimientos de investigación, de forensic, la posible contratación de detectives privados, los procedimientos de sanción laboral, los procedimientos de asesoría jurídica, resolución de contratos con terceros, con proveedores, etcétera. Este es un elemento clave. Otro aspecto importante es, bueno, ¿y qué comunicaciones nos pueden llegar por aquí? Claro, cuando vemos que el artículo dice cualesquiera infracciones graves, muy graves, administrativas o penales que nos lleguen, pues llegas a escuchar que prácticamente todo se tiene que comunicar y que hemos convertido los sistemas internos de información en una especie de sistemas de recepción de denuncias universales. Y esto no es así. La ley es hiparca, es imprecisa y seguramente esto no lo define bien, pero si vamos a todos los elementos de la ley, sacamos la conclusión de que las comunicaciones que tendremos que evaluar tienen que ser aquellas, tenemos que admitir aquellas que realmente podamos investigar internamente, para que tengamos una capacidad de trabajar sobre esa información y sobre todo de reparar sus consecuencias en mayor o menor medida y de tomar medidas para que no se produzca. Ese es el enfoque más importante. Por lo tanto, también esta comunicación, claro, si por esta comunicación un empleado de un subcontratista me manda una comunicación diciendo que su jefe tiene una cuenta en Andorra y no la declara Hacienda, pues esto nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, porque no tenemos ninguna capacidad para investigar, ni tiene nada que ver con nuestra capacidad de corregir o reparar esas consecuencias. Es decir, esto está muy claro en el artículo 4 de la ley cuando habla de que el canal es preferente porque se da la oportunidad a el sujeto obligado que tiene un canal interno de ser el primero en investigar los hechos y tomar medidas para corregir esos hechos y reparar las consecuencias. Por lo tanto, el artículo 4 te está diciendo lo que no te dice el 2, igual que te lo dice la exposición de motivos. Así que ya tenemos muy claro que ese procedimiento de investigación es concreto, específico, tiene que durar el menor tiempo posible por la parte que nos interesa a nosotros como sujetos obligados de esta norma, las organizaciones, y tiene como finalidad delimitar que la información es razonablemente verosímil y vale la pena seguir con la investigación, que el sujeto que nos la ha comunicado, el informante nos la ha comunicado convencido de su verosimilitud y que por lo tanto hacemos un juicio de valor de que es creíble que ha sido ese el motivo, aunque luego esto acabe en agua de borrajas porque al final no haya ninguna infracción. Y en tercer lugar, que estamos dentro del alcance del artículo 35 y por lo tanto debemos darle protección. Y esto lo tenemos que hacer en el plazo más corto posible, ¿no? Estos 3 meses que dice la ley son 3 meses como máximo, pero la ley dice explícitamente que cada sujeto obligado tiene que delimitar el plazo máximo de este trámite. Claro, si pensamos que estamos hablando de una ley que habla igual para empresas de 50 trabajadores como para empresas de 200 y 300.000 trabajadores desperdigados por todo el mundo, pues es evidente que los 3 meses son razonables en grandes organizaciones, pero lo que nos conviene en este punto a los sujetos obligados de un menor tamaño es resolverlo cuanto antes. Rechazar lo infundado cuanto antes y resolver esto cuanto antes para tener cuanto antes claro si estamos ante un informante o no, porque las consecuencias de ampliar este periodo de tiempo sin determinar si la persona que nos ha comunicado es o no es un informante, le mantienen un estatus de presunto informante
con una serie de presunciones legales y con una serie de cuestiones que le protegen, que a lo mejor no se las merece, pero por nuestra falta de diligencia en el tratamiento de la información le estamos abriendo el campo, y eso recordad que, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral tiene consecuencias importantes, ¿no? Por lo tanto, este es un aspecto clave. Delimitamos las comunicaciones, como decimos, y esa investigación preliminar, que era otro de los puntos que yo me había comprometido a tratar, pues básicamente ya sabéis el enfoque que tiene que tener. Otro elemento clave de la investigación preliminar es que nos ayuda a resolver algo que estaba sin resolver hasta ahora, y es qué hacemos con las denuncias anónimas. Las denuncias anónimas habían sido aceptadas en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero en el fondo lo que se decían es que se podían tramitar, pero no sabíamos qué hacer con ellas. Al final, la directiva y esta ley nos están abriendo la puerta a un procedimiento definido de evaluación y tratamiento de las denuncias anónimas. Es decir, ahora sabemos lo que tenemos que hacer con ellas y poco a poco iremos haciendo un cuerpo de buenas prácticas que nos permitirán cada vez más depurar bien el tratamiento de las denuncias anónimas y filtrarlas para que cuando las pasemos a la organización o no las pasemos sea en base a unas buenas prácticas. Lo que nos ha permitido generar esto que tenéis en pantalla es por primera vez un procedimiento donde no solamente se nos dice que se admiten las denuncias anónimas, sino que se nos dice qué se tiene que hacer con ellas. Y por lo tanto, al final acabaremos definiendo qué tratamiento se les da, cuándo se admiten, cuándo se admiten, en qué términos, cómo se gestiona un tema que hasta ahora pues están aceptadas, pero no se había regulado el cómo darles tratamiento. Por último, el otro tema importante, el famoso responsable del sistema interno de información. Esta slide la voy a quitar porque si no os va a confundir. Me voy a centrar más en lo que os voy a contar. El responsable del sistema se ha discutido mucho si es función de alta dirección o función de órgano de compliance. Es evidente que no puede ser una función de órgano de compliance, por mucho que la ley, y esto parece que lo que digo ahora es una burrada, porque la ley dice en el artículo 8.6, que puede ser la función de compliance, pero dice que puede ser la función de compliance siempre que cumpla los requisitos de la ley. Y he ahí la cuestión del tema de debate. La ley lo que está diciendo en el fondo es que la responsabilidad del sistema recae sobre el órgano de gobierno, sobre el órgano de gobierno de la organización, que es responsable directamente del sistema, de la gestión del sistema interno y de la protección al informante, porque ese es el único sentido que tiene esta ley, proteger al informante. Y además dice que esa función la tiene que delegar en el responsable del sistema, que en el caso del sector privado tiene que ser un directivo. Ese directivo del sector privado, sabemos que el primer problema que tenemos en el sector privado es que el término directivo es un concepto jurídico indeterminado y que por lo tanto no hay una regulación que diga lo que es un directivo, pero ese directivo tiene funciones delegadas del órgano de gobierno y en el fondo asume un rol de alta dirección, porque asegura la eficacia del sistema. Y asegurar la eficacia del sistema no es per se, de forma natural, una función típica de la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa no tiene una función de asegurar la eficacia del sistema. Si vamos a la norma 1 y 18601, por ejemplo, sabemos que quien tiene la responsabilidad de asegurar la eficacia del sistema es la alta dirección, porque es la primera línea que son los dueños del riesgo y la segunda línea son líneas de soporte. No es habitual encontrar responsables de direcciones de cumplimiento que tengan funciones directivas de asegurar segundas líneas, o sea, de asegurar la eficacia de los sistemas, porque normalmente tiene esa posición de segunda línea. Por lo tanto, el artículo 8.6 no nos sirve demasiado. El modelo que está planteando, en el fondo, la norma de que es un directivo, y lo más probable es que sea muy recomendable que sea un alto directivo, se basa en diferentes razones. Yo lo fundamento en diferentes razones que os voy a exponer brevemente. En primer lugar, en que es un modelo que, aunque no lo dice la directiva, porque este tema no lo trata la directiva, en el fondo el legislador español se adelanta un poco a un modelo que se viene imponiendo en otros sistemas de cumplimiento en el ámbito europeo, como por ejemplo ya está aprobado en las directrices de la EVA para la función de prevención de blanqueo de capitales, pero en el Reglamento Europeo de Prevención de Blanqueo, que ya es un reglamento europeo, también se está implantando este modelo en el cual el órgano de gobierno tiene, la ley le designa ya la responsabilidad de designar un miembro del órgano de gobierno, un miembro de la alta dirección, que garantice la eficacia del sistema y que interactúe con la segunda línea, con el responsable de la función de cumplimiento. Aquí nuestro legislador se ha ido por ahí, pero no ha acabado de rematar este tema. ¿Y por qué este directivo tiene esa función? Porque lo dice el artículo 8.1 y lo dice el artículo 9.1 y el artículo 5.1, cuando dice la responsabilidad tanto del sistema como del procedimiento es del órgano de gobierno, pero la eficacia es del responsable del sistema.
Y cuando habla de órganos colegiados, dice la responsabilidad que tiene que hacer es tramitar los procedimientos de investigación, estos que he dicho, y proteger, asegurar la eficacia de la protección al informante, que es el otro punto clave, los dos puntos claves, ¿no? Y claro, ¿eso por qué? Porque es un sistema de cumplimiento muy especial. Este tiene una especificidad que lo diferencia del resto. Si tú vas a la 19601 o vas a otros modelos, el órgano de gobierno establece el sistema y toda la alta dirección asegura la eficacia en sus ámbitos operativos. Claro, este sistema es un sistema en el que la materia prima del sistema es la confidencialidad de la identidad del informante, del informado hasta que se revela la comunicación, hasta que se transfiere la comunicación a los órganos de investigación, etcétera, y de la confidencialidad del contenido de la comunicación. Por lo tanto, la materia prima de este sistema tiene que ser prácticamente confidencial, por no decir secreta, para casi todos los miembros de la organización. Por lo tanto, no podemos desplegar la eficacia del sistema por toda la alta dirección porque no pueden saber toda esa información. Hay que buscar el menor número de posibles de personas responsables del sistema. Tampoco puede asegurar la eficacia del sistema el órgano de gobierno porque consejos de administración, juntas de gobierno, juntas directivas, etcétera, órganos colegiados de administración no son ágiles, no tienen la capacidad de respuesta que exigen los modelos de cumplimiento en cuanto a la garantía de eficacia. Eso es primera línea pura y dura. Por eso esta idea de que el responsable del sistema se aproxima mucho a una figura de alta dirección que se ha apuntado en esta norma por estos motivos, que no se ha acabado de concretar del todo, pero que muy probablemente veremos como en desarrollos normativos posteriores, interpretaciones, circulares, se irá acotando que esa figura, el responsable del sistema, es una figura de alta dirección, próxima al órgano de gobierno, que asegura la eficacia y que tendrá a su disposición todos los recursos necesarios para implantar un sistema de gestión en el que básicamente habrá quien reciba las comunicaciones y quien proteja al informante, ¿no? Me quedan en el tintero algunas cosas muy interesantes que van a tener un despliegue. Todos hablamos de los canales de denuncia, los procedimientos de investigación. Bueno, eso dura el tiempo que dura, pero aquí lo importante es que durante 2 años tenemos que proteger al informante. Hay muchos aspectos de esta ley que son difíciles de interpretar en cuanto a la protección del informante. Por ejemplo, cómo voy a proteger de represalias a un informante que sea un trabajador en el ámbito laboral, etcétera, si los propios de recursos humanos no pueden saber que es un informante. Entonces, claro, el tema de cómo, por qué despido a este o a otro, si le renuevo el contrato o no le renuevo, si le deniego una formación, si le doy una movilidad, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y cómo lo hago para... Entonces, estos aspectos que sí que tienen mecanismos de resolución, pues me los dejo en el tintero porque si no me como toda la sesión y aquí tenemos que compartirla con mis compañeros. Yo me había comprometido a lanzar unas ideas clave sobre estos 4 temas, los he tocado todos y obviamente como se quedan cosas en el tintero, porque veo por ahí preguntas, supongo que Carlos luego moderará, no sé si al final de las 3 exposiciones abrimos un turno de debate, yo estaré encantado de hablar con todos vosotros de estos temas y discutirlos hasta que nos cansemos, o nos dé la hora de cenar, como queráis. Yo, Carlos, por mí, creo que más o menos lo que habíamos quedado lo comentado, o sea que ya os doy el relevo. Muchas gracias, Paco. Qué interesante, estupendo. Sí, para las preguntas dejamos un turno al final de debate, si os parece, y las comentamos. Dejadlas en el chat, seleccionaremos algunas y lo comentamos al final. Bien. Os he dejado aquí, no sé si se ve en casa. Confirmadme si se ve en casa, por favor. Sí, Sí. perfectamente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por ir brevemente y a continuación de Paco, para dejar tiempo también a Jesús, yo voy a comentar las resoluciones que tenemos hasta ahora de responsabilidad penal de la persona jurídica, de compliance penal. Principales novedades, ya sabemos que, bueno, los que trabajamos en nuestra jurisdicción, porque he leído que hay gente de fuera, en las resoluciones del Tribunal Supremo nos llegan con cuentagotas, entonces cada una que llega tratamos de desbrozarla y analizarla. Yo os he puesto 3 sentencias del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de la persona jurídica, junto con la del Club Atlético Osasuna, que luego comentaré, que aunque sea de 2022, se publica en enero del 23. La primera que he querido referir, que es la 34-2023 de 25 de enero, esta no tiene una gran trascendencia en profusión o en desarrollo normativo de la responsabilidad penal de la persona jurídica,
pero como os digo, dado que vienen tan pocas, hay que analizarlas todas. Esta versa sobre un delito contra los derechos de los trabajadores, una serie de trabajadoras que no se las regulariza. Bueno, aquí sobre lo que versa o lo que he podido sacar, que yo creo que es más interesante, es el Tribunal Supremo entendiendo el principio de especialidad en la atribución de responsabilidad que se opone o versa o se establece por encima de los criterios y las reglas del 31 y el 31 bis. Es decir, en el delito contra los derechos de los trabajadores del 311, que es sobre el que versa este asunto, a través del 318 se establece la responsabilidad del administrador o del responsable del sistema de prevención. Como ya se atribuye una regla especial de responsabilidad, de atribución de responsabilidad, eso desplaza a la atribución de responsabilidad que pudiera tener vía el 31 o el 31 bis. Así lo establece el Tribunal Supremo, aunque lo diga expresamente la sentencia, como sabéis, para el caso del 31 bis tampoco tendría mucho sentido porque el delito contra los derechos de los trabajadores en nuestro país no forma parte del numerus clausus de delitos que pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica, lo cual es bastante controvertido, y estaríamos hablando de que se le puede imponer a la persona jurídica el régimen de consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal. Bueno, eso por un lado. Pasamos a la siguiente. Esta es muy interesante, la 89/2023 del 10 de febrero. Esta sentencia versa sobre el caso Pescanova. Es una sentencia bastante extensa, es un caso que se ha seguido aquí y que ha tenido mucha trascendencia tanto en medios como materialmente, porque Pescanova, para quien no lo sepa, es una empresa del sector alimentario muy importante en nuestro país. Y bien, sin entrar al relato fáctico, por precisar a lo que nos interesa, que es la trascendencia jurídica para el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, me quedo con el análisis que hace sobre el beneficio. Como sabéis, en nuestro régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, uno de los requisitos, que no fundamento, que es una distinción que hace nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 2019, es que genere beneficio en la persona jurídica, la actuación, ¿no? Bien, esto no se conceptúa en un principio así. Cuando se introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica ya por 2010, se estableció literalmente en provecho de. Posteriormente, e impulsado por un informe de la OCDE que evaluaba a España sobre la aplicación del convenio en las transacciones comerciales internacionales sobre la corrupción de funcionario público extranjero, advirtió que en provecho de daba pie a que por el principio de taxatividad se pudiesen escapar, digámoslo así, conductas que fueran indirectas de beneficio, y no era lo que se buscaba. Se buscaba un régimen amplio de beneficio para que no pudiera haber esta suerte de casuística donde no se atribuya responsabilidad penal a la persona jurídica porque es un requisito ineludible, y a la vez sí hubiese un beneficio, aunque fuera indirecto, ¿no? Entonces, la ley 1/2015 cambió la letra de la ley y sustituyó en provecho de por en beneficio directo o indirecto. A partir de ahí, el desarrollo jurisprudencial ha sido amplio, quiero decir, ha conceptuado, como os digo, un régimen amplio de beneficio, donde incluye desde el beneficio la mera mantenencia y mantenimiento de un contrato, a, por ejemplo, el que subsista la persona jurídica con el beneficio que obtiene de un delito económico, ¿no? Entonces, bueno, aquí la sentencia en el caso Pescanova define el beneficio en su potencialidad, porque aquí lo que decía la empresa es, vamos a ver, después de todo lo que he sufrido yo a través de este caso, desde luego mi conducta delictiva no ha supuesto ningún beneficio material y real en mi empresa, sino todo lo contrario. Bueno, desde la propia trascendencia jurídica a reputacional. Entonces, oiga, no me puede atribuir responsabilidad penal de la persona jurídica cuando yo no he obtenido ese beneficio, sino todo lo contrario, he obtenido un perjuicio. Aquí el Tribunal Supremo lo que hace es decir, oiga, no, el concepto de beneficio directo e indirecto se tiene que interpretar como potencial, es decir, no real,
Lo importante no es que usted obtuvo un beneficio real tras su conducta delictiva. Lo importante es que usted ejercitó esa conducta delictiva en beneficio de, para obtener el beneficio, sin perjuicio de lo que luego se produjese. Entonces, esta es una doctrina que ya se empieza a sentar. Había una sentencia anterior también del Tribunal Supremo en este sentido y viene a interpretar, como digo, el beneficio poniendo el foco en la potencialidad, ¿no? Bien. La siguiente sentencia que quería analizar es la 321-2023, de 9 de mayo de 2023. Esta es de Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda. Antonio del Moral es un gran jurista y lo que más subrayo, además de su técnica, que es magnífica, es que sus sentencias son muy concretas y muy concisas y van al núcleo de la cuestión. Bien. Aquí lo que se oponía por el Tribunal Superior de Justicia, que absolvía a la persona física, es que ya se había castigado a la persona jurídica y que la persona física, en este caso, que era un delito contra la ordenación del territorio, la persona física, al actuar en nombre y en beneficio de la persona jurídica, pues no era necesario, por el principio non bis in idem, culpar o atribuir responsabilidad a la persona física si ya se ha castigado, bastando con castigar, perdón, a la persona jurídica. Bien, aquí nuestro gran jurista Antonio del Moral, en nombre de toda la sala, obviamente, del Tribunal Supremo, entiende que eso no es así. La responsabilidad penal de la persona jurídica no sustituye, sino que complementa. Y, por supuesto, no sustituye a la de la persona física. Aunque no lo nombra, lo que se desprende aquí es el modelo de autorresponsabilidad. Es decir, los principios de teoría jurídica del delito que aplicamos es ya responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica. Es decir, es diferente de la persona física. No podemos decir que se están cumpliendo los mismos elementos y requisitos cuando la persona jurídica responde por un defecto estructural que revela una cultura de falta de cumplimiento de la ley, ¿no? En definitiva, condena a la persona física señalando que la persona jurídica, la responsabilidad penal de la persona jurídica, no sustituye a la de la persona física, sino que la complementa. Y señala, que eso es otra doctrina que ya se ha sentado por el Tribunal Supremo, que en el único caso en el que podemos estar ante ne bis in idem o non bis in idem es en el caso de sociedades unipersonales, donde, claro, ahí la estructura estamos juzgando a lo mismo. La persona física, la persona jurídica, al final incluso el patrimonio es el mismo. Entonces, ahí sí que no cabe la atribución de responsabilidad. Bien. Pasamos a la efectividad del compliance penal. Estas sentencias os las he recogido más que por su profusión teórica, por su aplicación práctica. Es decir, cómo vemos que el compliance penal es tan importante a día de hoy, como empresas con presencia internacional, presencia en bolsa, en IBEX 35, son absueltas o se sobresee el caso, como en el caso de Tandem, contra ellas por contar con un efectivo modelo de compliance, ¿no? Aquí os dejaba el caso del Club Atlético Osasuna. En este caso, en la sentencia del Supremo, aquí no se valora el programa de compliance penal, porque por el recurso de casación lo que entra a valorar es el delito de apropiación indebida, entre otros, y, como sabéis, el delito de apropiación indebida no está dentro del numerus clausus, para sorpresa de muchos, de los delitos que puede responder la persona jurídica según nuestro régimen. Aún así, el Tribunal Supremo pone en valor los programas de compliance como elemento de prevención de estos delitos, de los delitos ad intra, que es una doctrina que estableció el Tribunal Supremo a través de Vicente Magro, la distinción entre delitos ad extra y ad intra. El delito ad intra que cometes contra la empresa en su seno, que serían los delitos de apropiación indebida o de administración desleal. Si bien es cierto que no se deriva responsabilidad penal para la persona jurídica, porque no forma parte del numerus clausus, dice el Tribunal Supremo, oiga, un programa de compliance a efectos de prevención podría haber evitado este delito. Porque, como sabemos, tenemos en un programa de compliance protocolos y controles de gestión de los recursos financieros, de doble firma, etcétera, que pueden impedir o al menos mitigar el riesgo de cometer estos delitos. Entonces lo pone en valor
el Tribunal Supremo en esta sentencia sobre el Club Atlético Osasuna, y por cierto menciona también la sorpresa de que el legislador no incluya el delito de apropiación indebida entre los delitos que puede cometer la persona. Bien, por último, en cuanto al compliance penal, he subrayado y os he dejado aquí el caso Tandem de Repsol y CaixaBank, cómo se sobresee la causa contra estas dos empresas, y se hace un análisis, una exégesis de sus modelos de cumplimiento y se recoge en las resoluciones. Son muy interesantes, se analiza todo lo aportado. ¿Qué pondría yo en valor? En la revisión, que a veces se nos olvida. Hombre, nosotros no, porque trabajamos en ello, pero mencionamos los requisitos del compliance y se ve como en estos autos de la Audiencia Nacional ya menciona revisiones que se habían hecho por peritos, en este caso consultoras externas, sobre el modelo de cumplimiento antes incluso de incoar las diligencias, lo cual revela una voluntad de cumplimiento por parte de las empresas. Es decir, si antes de que hubiese pasado nada usted ya iba revisando su modelo de prevención penal, pues ya revela que usted estaba preocupado por cumplir con la ley. Esto es una de las cosas que nos dejan estos autos, también la valoración que debe ser en conjunto de todo el acervo probatorio en materia del modelo de compliance. Otra de las citas que nos deja importantes es cuando menciona que ningún modelo de compliance penal es perfecto, que todos pueden ser, porque se alegaba que, hombre, en el momento en el que se comete el delito ya ha fallado el programa de compliance penal. Aquí la Audiencia Nacional menciona que no debe de ser así y no existe un sistema de compliance infalible. De hecho, la atribución de responsabilidad nace de la alusión fraudulenta del modelo de compliance. Entonces, esto lo pone de relieve y es una evidencia más de lo importante que son los modelos de compliance hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico y cómo se está valorando por parte de los tribunales. Bueno, por último, os había puesto novedades internacionales en relación con la FCPA, más bien son norteamericanas, pero ya sabemos el alcance de la FCPA para el resto. Cualquier empresa que sea cotizada en España, incluso en muchos países de la Unión Europea, lo más común es que cotice en la Bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, y por lo tanto el alcance de la FCPA lo tenemos ahí. Más allá de los otros métodos de alcance que ya sabemos en relación con usar medios de comunicación que sean norteamericanos. Bueno, en marzo salió la guía de referencia sobre la FCPA, muy interesante, que desarrolla la normativa. La FCPA, si habéis podido echar un ojo o trabajar con ella, es muy lacónica. Entonces, la guía es muy interesante a efectos del desarrollo que hace de la FCPA, incluso pone casos prácticos, etc. Es la primera vez que el Departamento de Justicia norteamericano emite la guía en un idioma extranjero que no sea el inglés, ¿no? Entonces, bueno, la emite en español, no tiene mayor trascendencia jurídica, pero sí es cierto que había conceptos, no podemos traducir todo de un idioma a otro, ¿no? Pero había conceptos que eran de difícil asimilación en español, como domestic concerns, y que aquí los traduce y a efectos de terminología es interesante. Bueno, y por último, os he dejado el Evaluation of Corporate Compliance Program, que la han actualizado en marzo. Es asimilable en España a la circular, una circular de la Fiscalía. Esto lo emite el Departamento de Justicia norteamericano. Es para los prosecutors y lo que establece es una serie de criterios y directrices que tienen que tener en cuenta a la hora de perseguir a empresas en relación con su programa de cumplimiento normativo. Actualiza, pone el foco sobre la identificación de riesgos generales, etcétera. Es un documento de unas 20 páginas, es bastante interesante. Como no tenemos tiempo de detenernos en cada actualización, sí me gustaría subrayar que cambia, de hecho, uno de los requisitos que eran antes, se denominaba incentivos y procedimientos disciplinarios, lo ha cambiado la terminología completamente y además lo ha desarrollado por estructuras de compensación y gestión de consecuencias. Es decir, que este sistema de incentivos en materia de compliance que tienen que tener las empresas lo ha sofisticado más. No vale con, sí, yo premio al mayor empleado de compliance, sino que tiene que ser toda una estructura de verdad de análisis, de metodología, de ver de que en la empresa se establezcan protocolos para advertir quiénes cumplen más y de verdad se les premie por ello.
y a senso contrario se castigue a los más infractores, ¿no? Bueno, pues eso es en síntesis lo que os he podido resumir de responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance penal. Cualquier duda me la dejáis en el chat y yo gustosamente os atenderé. Voy a pasar la palabra a Jesús, que nos va a hablar sobre prevención del blanqueo de capitales. Muchas gracias, Carlos. Lo malo después de empezar a hablar después de Carlos y de Paco es complicado. Fijaros que, y además yo tampoco quería quitar mucho tiempo para que tuviésemos un tiempo para charlar y sobre estos temas, pero sí que quería plantearos, yo creo que uno de los temas que tratamos en el curso, en el propio curso de prevención del blanqueo de capitales de la escuela, yo creo que la regulación en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, y es lo que quería plantearos, que seamos conscientes desde el punto de vista de que nos dirigimos hacia un marco europeo de prevención de blanqueo de capitales diferente. Seguramente las obligaciones no van a variar, que al final en nuestro marco, sí, el marco internacional se basa en un conocimiento del cliente, pero sí que nos vamos a encontrar que si nos situamos, fijaros que en diciembre del año 2019 ya se planteó por parte del Consejo de la Unión Europea y luego en el año 2020, cuando se aprueba el plan de acción, se planteó un problema, que lógicamente esas obligaciones que tenían que cumplir los sujetos obligados, pues realmente se estaban cumpliendo de forma muy diferente por parte de los países y esas lagunas regulatorias estaban permitiendo que determinadas conductas no fuesen perseguidas de forma adecuada. Y ante ese momento se plantea un paquete de legislación que tiene 3 elementos, simplemente por situarnos, porque seguramente que los conocéis, pero es importante decir, pero la idea es decir, oye, no podemos continuar con un marco regulatorio tal y como está y nos tenemos que dirigir a un marco europeo. Y eso nos va a situar a todos los sujetos obligados en el mismo nivel de cumplimiento de las obligaciones. Fijaros que lógicamente esta obligación viene muy marcada por el reglamento que se está desarrollando y simplemente el hecho de plantear o la utilización de la figura jurídica del reglamento indica lo que quiere el regulador. Quiere una armonización, quiere que todos entendamos por debida diligencia, por titularidad real, entendamos lo mismo. Y aunque sea un segundo nivel, pues plantea una sexta directiva en el cual va a ir desarrollando sobre todo lo que es la coordinación de las unidades de inteligencia financiera y lo que es la transferencia de información. Y el otro elemento, que además seguro que en estos días habéis visto pues la participación de diferentes políticos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento a favor del establecimiento en Madrid de la sede de la Agencia Europea de Materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pero lo que se plantea en este marco regulatorio es la existencia, desde luego, de un regulador, de un supervisor único. ¿Por qué? Porque no tiene sentido un marco regulatorio único sin la existencia de un supervisor. Un supervisor que, lógicamente, pues dentro de esta estructura que tenemos a nivel del gobierno dentro de la Unión Europea, pues va a tener un elemento inicial de coordinación de las actuaciones de los supervisores, de las unidades de inteligencia financiera de cada uno de los países, pero ya le da la capacidad de supervisar pues aquellas unidades de mayor riesgo. Se habrá en el borrador de que al menos va a haber una unidad, no vamos a llamarla sistémica, en cada uno de los países que esté bajo la supervisión directa del AMLA, aquellos 2 o 3 unidades sujetos obligados que tengan un mayor nivel de riesgo. Es decir, los sujetos obligados nos podemos encontrar que un supervisor europeo va a indicar cómo se va a realizar la supervisión y va incluso a tener esa capacidad directa. Es decir, fijaros que nos planteamos un marco en el cual se van a ir armonizando los elementos de supervisión. Y esta historia que llevamos contándola pues prácticamente durante el último año, pues la otra idea que yo quería comentaros es que realmente estamos llegando al final. ¿Por qué? Porque hace unos días, el 16 de mayo del 23, pues el Consejo ya adoptó
cuáles iban a ser las normas, el planteamiento en el ámbito de la definición, y hay un ámbito que luego entraremos a comentar, que es el ámbito de la regulación de los criptoactivos. El propio Parlamento Europeo, en abril de este mismo año, ha establecido cuál va a ser el marco de coordinación, de discusión con el Consejo sobre la aplicación de esta. Y fijaros que este plantea elementos que yo creo que pueden ser muy importantes. Desde el punto de vista plantea pues, la reducción a un 15% de ese marco de titularidad real, las limitaciones al uso de efectivo, las limitaciones a los criptoactivos a 10.000 euros o incluso la incorporación de nuevos sujetos obligados como los clubes de fútbol. Y fijaros que, en definitiva, lo que estamos llegando es el elemento en el cual seguramente a lo largo del año 2023 pues nos encontraremos con que este reglamento ha sido aprobado y al ser un reglamento pues lógicamente tendremos que revisar todos los marcos de prevención de blanqueo de capitales que tenemos en nuestras instituciones para ver si cumplimos con este ámbito. Y el otro ámbito que yo quería comentar dentro es el refuerzo que se va a hacer del ámbito de la titularidad real. Fijaros que en ese sentido, junto con la debida diligencia, el ámbito de armonizar la información sobre titularidad real, yo creo que es uno de los elementos críticos en el futuro de la lucha. Eso es un poco contradictorio cuando en España todavía no tenemos nuestro registro de titularidad real y menos de forma efectiva. Pero fijaros que yo creo que aquí hay dos ideas que plantea el Parlamento. Una, que ya le he comentado antes, que es esa reducción a un 15%, pero fijaros que hay dos ideas que me parece que son lo suficientemente atractivas o interesantes como para cambiar los modelos de prevención de blanqueo de capitales. Es cambiar la definición de la titularidad real para incorporar otros elementos de agregación de bienes, pues como bienes inmobiliarios, bienes a niveles de yates, es decir, darle un enfoque mucho más amplio a la titularidad real. Y el segundo elemento, que creo que es crítico, es quién va a tener acceso a esta información. ¿Por qué? Porque al final la información sobre la titularidad real pues da juego pues, a que personas que no tengan un interés muy lícito pues tengan acceso a una información muy significativa. Pero la idea, yo creo que es importante, es ampliar esta titularidad real a ámbitos en los cuales no solamente los propios sujetos obligados, sino periodistas, investigadores, que tengan un interés más que justificado. En definitiva, el ámbito de buscar una colaboración, ampliar el acceso a esa información, es otro elemento que está planteando el Parlamento. Junto con estos elementos, pues el otro ámbito sobre el cual, pues lógicamente, ahora mismo el marco regulatorio se está dirigiendo es la lucha o la definición, más que la lucha, porque realmente no hay que verlos como unos enemigos, pero sí que el definir e incorporar la gestión de los activos financieros digitales, los criptoactivos, a un ámbito muy particular de este entorno, en el cual dejen de ser utilizados por el blanqueo de capitales. Y en este sentido, pues fijaros que ya también el año pasado, justo hace un año, el 21 de junio del 22, pues ya se ha ido definiendo el marco. Hace poquito se aprobó ya finalmente por fin MiCA. Y está claro que el Consejo, a final del 22, pues también ha definido los límites a través de los cuales se va a ir estableciendo esas obligaciones de debida diligencia para el marco de los criptoactivos. Conclusión, nos vamos a encontrar que el marco de regulación de prevención de blanqueo de capitales se va a ir extendiendo con todas las dificultades que tiene al ámbito de los activos digitales y en particular a los criptoactivos. De forma que tendremos que ver cómo somos capaces el resto de sujetos obligados, porque al final la propia actividad económica va a ir que una mezcla entre la actividad más digital y la actividad más tradicional, la utilización como medios de pago, cada vez el mayor peso que tienen los proveedores de servicios de pago, van a ser elementos en los cuales
vamos a tener que coincidir y adaptar nuestros sistemas. Y un último punto final, que yo creo que es importantísimo que también lo tengamos en cuenta a la hora, es cómo se va a identificar en este nuevo marco, cómo nos va a permitir la identificación del riesgo derivado de los países. De forma que ya, fijaros, en el año 2015 la Comisión elaboró una lista de terceros países con deficiencias, pero este ámbito en el cual dotarnos de la Comisión una metodología lo suficientemente sólida, en la cual nos facilite cuáles son aquellos países que debemos incorporar sin ninguna duda a nuestros modelos de prevención de blanqueo de capitales, pues tiene que estar mucho más definida, y aquí yo creo que en este sentido el Parlamento plantea un elemento como a partir de las definiciones del CAFI incorporemos un elemento mucho más armonizador, de forma que no se tengan que duplicar los esfuerzos de listas de CAFI, listas de la Unión Europea, de forma que vayamos a una lista única que nos dé solidez a nuestros modelos. Y yo más breve y conciso no he podido ser para poder dejar un tiempo en el cual pues resolvamos las dudas que estáis planteando sobre cualquiera de estos tres temas. Carlos, te devuelvo la palabra y abrimos un poquito. Creo que aunque nos hemos pasado 7 minutos, podemos todavía aguantar un ratito a resolver dudas que hayan planteado. Vale, perfecto. Pues nada, voy a ir mencionando dudas. A ver, estoy empezando desde abajo. Mira, vamos a ver. Si queréis, respondo las mías, que solo son 2, y ya os dejo. Dice JL Abogado, salvo error, el delito contra los derechos de los trabajadores sí está dentro del número exclusivo de la responsabilidad penal de la empresa. No. A partir del 311 al 318, que son los delitos contra los derechos de los trabajadores, van por el 129. Está en el 318, el Código Penal. Otra cosa es lo que han incluido ahora del acoso sexual en el ámbito laboral, que está en el 170 y algo o 180 y algo. Pero los delitos contra los derechos de los trabajadores, que están a partir del 311 al 318, van por consecuencia accesoria del 129, no del 31 bis. Eso es muy controvertido, es como decía, como el de apropiación indebida y el de administración desleal. Y podría poner algún ejemplo de beneficio directo, indirecto o potencial real para la persona jurídica derivado de uno de los nuevos delitos que comportan responsabilidad penal para las personas jurídicas, incluido en las últimas reformas del Código Penal sobre prevención de acoso sexual por razón de sexo. Bueno, por la pregunta del millón, ¿no? Pues todos nos lo preguntamos cuando lo introdujeron. Sí. A ver, también os digo, sí, ¿verdad, Paco? Mirad, a mí, dándole al coco, se me ocurre una, que es que un empresario tolere un acoso en el trabajo a una empleada que quiere echar y que no le quiere subir el sueldo. Bueno, es muy enreversado y a efectos probatorios habría que verlo. Pero bueno, es de darle al coco lo que se te puede ocurrir, más allá de que también, aunque no sea la mejor técnica legislativa, porque no se puedan dar tantos casos prácticos sobre esto, a mí tampoco me disgusta que a efectos preventivos se regule así. O sea, efectos de prevención, es decir, yo voy con todo el régimen de responsabilidad penal de la persona responsabilidad penal de la persona jurídica contra estas lamentables situaciones que tienen que vivir algunas personas en su situación, en su ambiente laboral, ¿no? No sé, Paco, si quieres... A mí, sí, a mí, si me permites, sí. Lo que comentas me recuerda un poco a lo que siempre decía Antonio del Moral, ¿no? Que lo has comentado antes, que sabéis que Antonio del Moral no cree en la responsabilidad penal de la persona jurídica. Él dice que eso no tiene lógica jurídica, ¿no? Pero sin embargo, cree mucho en el artículo 31 bis del Código Penal, porque funciona, ¿no? Y yo creo que aquí estamos en eso, ¿no? O sea, lo del beneficio directo e indirecto de este tipo de delitos en general va a ser muy complicado, pero desde luego yo creo que va a funcionar que en un momento dado pues tengas en tu foco de riesgos que te puedan imputar por un delito de acoso, más que nada por el impacto reputacional que puede tener, ¿no? Por tanto, yo creo que algo va a funcionar, ¿no? Pero cuesta mucho en la doctrina. Y luego también con otra cosa, que las interpretaciones extensivas en derecho penal tienen un recorrido corto. Al final, el tipo es el tipo, estamos en un sistema extraordinariamente garantista y lo que es el tipo, lo demás no se puede interpretar extensivamente. Y entonces, claro, en el debate del proceso penal, el beneficio directo e indirecto en este tipo de delitos es que es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que ahí estamos en un tema que nos va
que nos va a dar más inquietudes teóricas que prácticas. Vamos. Bueno, pues no sé, yo no sé qué habéis preguntado por aquí. Ahora estoy recuperando un poco lo que había al principio y, a ver, me preguntaban en qué momento se debe comunicar a la Fiscalía un reporte recibido. Bueno, a ver, este es uno de los temas divertidos de esta ley, ¿no? O sea, vamos a ver, yo soy muy partidario de la directiva de whistleblowing, de la idea que tiene, o sea, y también, bueno, pues dentro de lo malo, pues estoy contento con esta ley, ¿no? Porque damos pasos. Ahora bien, después de 4 años de haber entrado en vigor la directiva, después de transponer esto 2 años tarde, y pues se podían haber esforzado en generar un poquito más, ¿no? Porque el encaje, por ejemplo, entre esta ley y nuestro derecho penal, los aspectos reservados a la ley orgánica que toca de una manera así un poco tangencial, la falta de encaje de piezas, pues hace que al final todo esto se deslavace un poquillo, ¿no? El artículo 9, creo que es el apartado 9.2J, habla del deber de reportar al Ministerio Fiscal. Yo diría que con muchas condiciones. Es decir, nosotros aquí en España, y yo creo que en la gran mayoría de países, tenemos claro que la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica en un marco penal le establece el mismo marco de derechos y garantías que tiene la persona física. Esto aquí en España, desde la famosísima sentencia de Marchena de septiembre del 2015, que era una sentencia que planteaba un tema de responsabilidad penal, no tenía nada que ver, pero ya Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, dijo en aquella sentencia: bueno, aquí esto no tiene nada que ver, pero cuidado, porque el día que nos planteen este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, nosotros estamos en un sistema extraordinariamente garantista que todo el mundo que está imputado tiene los mismos derechos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente lo de reportar a la Fiscalía será siempre y cuando no nos estemos autoincriminando. Esto es la primera. La segunda, siempre y cuando no nos estemos autoincriminando en el ámbito administrativo, porque en ese ámbito también se aplican los mismos principios y garantías en el ámbito administrativo sancionador que en el ámbito del derecho penal. Por lo tanto, reportar será en según qué condiciones, ¿no? Sería mucho más interesante que se hubiese desplegado un marco normativo en otros ámbitos que encajara las piezas con este. No se ha dado en esto. Tampoco se ha dado, por ejemplo, a la normativa de protección de testigos, con lo cual al informante lo estamos dejando en una posición muy, muy, muy dudosa en cuanto a su tranquilidad de que no va a ir a juicio el día de mañana. En fin, hay una serie de aspectos, ¿no? Entonces, yo ahí sería muy reservado. Creo que tenemos que reportar a la Fiscalía aquello que, de alguna manera, ya hoy en día estemos reportando. Por ejemplo, un delito de una empresa de logística o una empresa de distribución que tiene un empleado que en los almacenes o en los vehículos pues está haciendo contrabando o está utilizándolos para tráfico de drogas o está haciendo pues trata de personas, obviamente eso se está denunciando y se tiene que seguir denunciando. Infracciones que podamos tener de fraude interno, pues evidentemente se han de reportar, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que a veces no tenemos intención, si somos la víctima, no tenemos por qué reportar como víctima lo que no queremos reportar, con lo cual ahí también con reservas. Es decir, que esa mención al Ministerio Fiscal que la ley tiene tan clara, tiene muchísimos matices. Podríamos estar hablando bastante tiempo de este tema porque afecta a aspectos fundamentales. Pero yo diría, por un lado, no tenemos ninguna obligación de autoincriminarnos, por tanto, por mucho que diga la ley, yo, sujeto obligado, persona jurídica o persona física, empresario o organización sin ánimo de lucro, que en mi canal me reportan una cosa, pues yo tengo que decidir lo que voy a informar y lo que no, y yo creo que tengo todo el derecho del mundo a no cumplir esa obligación si me afecta a mis derechos y a mis garantías como posible persona investigada. Como víctima, si yo soy la víctima del delito, ¿por qué tengo la obligación de denunciar un delito del que soy víctima? Eso también es un tema altamente discutible. Por lo tanto, si yo detecto que un empleado mío ha cometido un delito, pues puedo optar por despedirlo y no denunciarlo, con lo cual tampoco voy a ir a la fiscalía. Entonces, sí que hay ciertos temas que afectan al interés general, que evidentemente ya se está haciendo. Yo creo que en el fondo esa mención va a dar problemas, tal como está planteado. No va a cambiar mucho lo que se está haciendo hoy en día realmente, porque lo que se está haciendo hoy en día es muy razonable en la mayor ocasiones por las organizaciones que más o menos tienen un sistema sólido de gestión. Y sí que es cierto que es uno de esos aspectos que creo que ya lo he dicho al principio, hará falta un desarrollo posterior. Esta norma se tendrá que
reelaborar o se tendrá que revisar, se tendrá que reescribir porque tiene incluso párrafos repetidos, ¿no? O sea que alguien la tiene que limpiar un poquito, la tiene que poner orden y todos estos temas están muy cogidos con clips, ¿no? Y se sostienen muy teóricamente en la práctica, yo creo que van a echar. Vale, esto hablábamos de que me preguntabais respecto a la fiscalía. Luego, ¿qué información o acreditación debe tener quien recibe la denuncia y quien debe resolver la renuncia? Pues a ver, aprovecho ya para decir, es que yo entiendo que quien recibe una denuncia, quien gestiona la denuncia, las funciones de compliance, los compliance officers, en fin, no tienen que tener una formación en concreto, ni tienen que estar en un colegio profesional en concreto, ni tienen que tener una posición determinada. O sea, son funciones internas de las organizaciones que de alguna manera, pues lo que tienen que tener son unas capacidades, unas competencias, unos conocimientos que deben acreditar y también cada vez más la importancia de las soft skills, ¿no? Por lo tanto, ninguna ley nos dice qué formación o qué acreditación debe tener una persona. Ni tiene que ser abogado, ni tiene que ser ingeniero, ni tiene que ser psicólogo, sino que tiene que ser una persona que tenga las capacidades y los conocimientos suficientes. Aquí aprovecho pues, para lanzar un pequeño spoiler de nuestro curso. Obviamente, sí que hay ciertos mecanismos que te permiten como mínimo evidenciar una formación más específica en estos ámbitos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la certificación CESCOM o ICECOM de ASCOM, que lo que permiten es, con independencia de la formación que tengas, pues acreditar que tienes unos conocimientos y unas competencias en el ámbito de la función de compliance. Bueno, pues probablemente eso es un elemento de partida, pero al final quien va a escoger la organización va a ser alguien que tenga esa capacidad externa o interna, que le asegure razonablemente cómo va a gestionar correctamente estas informaciones y seguramente cada vez más, pues aún a pesar de las restricciones que establece esta norma en cuanto al acceso a la información, pues se va a trabajar desde equipos o, digamos, multidisciplinares o personas que tengan diferentes conocimientos y competencias. Sí que es cierto que esta ley permite externalizar el canal y el procedimiento y establece unos requisitos legales. Esto es cierto. Por lo tanto, hay una diligencia debida que tendremos que aplicar para seleccionar. Pero ahí tampoco se hace ninguna mención específica a un conocimiento en concreto, sino que se habla de garantías de confidencialidad, etcétera, otros elementos un poco diferentes. En cuanto a la protección al denunciante, si está limitada a los informantes que menciona la ley, a ver, en principio sí. La ley deja muy claro, incluso al hablar de los procedimientos de comunicaciones y los canales internos, viene a decir que se pueden utilizar para otras informaciones, pero que en ningún caso tendrán la protección de la ley. O sea, la ley establece que tiene que ser una persona de las que se especifica en el artículo 3 de la ley y tiene que comunicar una información relacionada con el artículo 2. Ahora bien, esto digamos que comporta tres consecuencias principales, ¿no? Unas a nivel interno de las organizaciones donde esta persona trabaja, que básicamente es la protección frente a la represalia, frente a la amenaza de represalia y frente a la tentativa de represalia. Luego hay otro ámbito que son el de las presunciones legales, ¿no? Hay una serie de cuestiones en el ámbito del conflicto judicial que se puede plantear contra esta persona o que puede plantear esta persona, como son represalias en el ámbito laboral y en otros ámbitos, en las que hay una serie de presunciones y de garantías que desequilibran la balanza del pleito judicial a favor del informante. Si bien siempre con presunciones, digamos, juris tantum, es decir, presunciones que se pueden vencer por la otra parte demostrando que no es una represalia. Y luego hay una serie de mecanismos de protección específicos que dependen de la autoridad administrativa independiente. Esa autoridad reconoce esa posición de informante y a partir de ahí pues le puede dar un cierto soporte económico, más bien poquito, para los gastos. Aquí podemos hablar de los dos modelos que hay, ya que Carlos ha hablado del ámbito penal, norteamericano, pues luego podemos hablar un poco de esto que es muy interesante, ¿no? Pero soporte psicológico, defensa jurídica incluso en pleitos transnacionales. Imaginaros que denuncias a una sucursal de una multinacional y te empieza a poner pleitos fuera, ¿no? Entonces eso evidentemente llega un momento que un informante no lo podría soportar, hay un amparo, derecho a la justicia, todo es gratuita, o la movilidad, es decir, la condición de informante va contigo si la autoridad de protección del informante del país donde resides
que certifica eso y lo comunica al país de la Unión Europea donde vas a residir al cabo de un tiempo. Por lo tanto, ese es el estatuto. Ahora, a efectos prácticos internos nuestros, teniendo en cuenta que ya hay, por ejemplo, alguna jurisprudencia en el ámbito laboral que ha protegido a los trabajadores frente a actuaciones de denuncia de irregularidades dentro de la empresa, incluso antes de la ley de informantes, y despidos disciplinarios han sido declarados nulos, etcétera, pues evidentemente, con independencia de que con nosotros como organización lo que nos comunique el informante pues sea una cuestión que esté o no amparada por la ley, tendremos que ser coherentes y nosotros internamente dar el mismo nivel de protección a todo el mundo. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque existe una serie de legislaciones que poco a poco irán asimilando estas conductas, como es el ámbito social. O sea, una cosa es la ley 2/2023, otra cosa es el ámbito social, laboral y la magistratura de trabajo, que al final puede acabar asimilando cosas que ya está haciendo ahora, pero es que otro que es muy importante es el ámbito reputacional. Si nosotros, esta ley nos dice en el artículo 5 que este sistema interno es preferente, pero no es obligatoriamente previo, y el artículo 17 ofrece en el mercado en igualdad de condiciones el canal externo, y nosotros queremos que las informaciones que nos afecten nos lleguen a nosotros para que tengamos la posibilidad de tomar las medidas los primeros, tendremos que ser muy convincentes en nuestro sistema, porque estamos en competencia con el canal externo. Y obviamente, si yo al informante que me comunica alguna cosa por el canal, sea del marco de esta ley o no, lo trato distinto, es muy probable que perdamos cualquier credibilidad y que al final nadie venga por el canal. Por lo tanto, la respuesta sería, la ley establece esto así, pero en los sistemas internos, a efectos prácticos, en el momento de gestión, o tratas a todo el mundo por igual o te estás pegando un tiro en el pie y al final tu sistema no va a tener credibilidad para nadie. Yo creo que con esto me parece que no sé si había más preguntas. Sí, si quieres, Paco, le dejamos una a Jesús y ya cerramos. Vale, sí, perfecto, como queráis. Venga, Jesús, te pregunta Mario Rillos, ¿cuál ha sido el mayor reto para la Unión Europea en estos 2 últimos años sobre la prevención del lavado de capitales en las fintech? Yo antes de contestar, yo llevo tomando apuntes con Paco durante un rato, así que creo que habréis disfrutado todos de esto. Fijaros que yo creo que cuando hablamos de fintech, de retos, yo creo que el propio reto que tienen las fintech es su propia actividad. Es decir, tenemos que, a la hora de la prevención del blanqueo de capitales, que las obligaciones están muy bien definidas. Lo único que consiste, una fintech tiene pues un entorno más digital, un menor conocimiento con sus un menor conocimiento de sus clientes, perdón, un menor contacto con sus clientes, porque el conocimiento tiene que ser el mismo, y un entorno en el cual los pagos se realizan de forma mucho más rápida. Es decir, que el reto no es tu actividad, sino ver cómo en ese marco tan rápido, tan digital, cumplo con mis obligaciones. Y fijaros que hay dos retos que a mí me parecen importantes. Uno, que te decía, que es cómo soy capaz de en un entorno a distancia, un entorno digital, me aseguro el mismo conocimiento del cliente, y es un reto no solamente de las fintech, sino cualquier actividad digital, cualquier entidad financiera que presta servicios a distancia, no puede reducir perdón, su conocimiento de su cliente porque ese entorno sea más difícil. Y segundo, la inmediatez. Fijaros que vamos a elementos de prevención más que de detención. Cada vez los procesos de supervisión buscan definir comportamientos a priori y eso unido a la inmediatez que tienen en el servicio que prestan las fintech, dificulta su actividad. Entonces, esa inmediatez, ¿cómo incorporamos que los modelos de prevención de blanqueo de capitales no bloqueen esa inmediatez en los servicios que prestan las fintech? Me parece el segundo reto. Yo creo que ahí hay un juego importante a través de la utilización de inteligencia artificial, de medios de tecnología muy rápidos, en los cuales seamos capaces de analizar las transacciones, no te diría en tiempo real, porque eso no es real, aunque sea pero es necesario que el modelo se adapte para no impedir su actividad. Y eso me parecen los dos retos más importantes. Asegurar un adecuado conocimiento del cliente, del entorno de las fintech, y asegurar que el modelo de prevención de blanqueo de capitales se adapta a la rapidez de la prestación de los servicios. Y aquí le dejo a Carlos. Muchísimas gracias, Jesús, y muchas gracias, Paco,
por la disposición ambos a responder todas las preguntas, y todavía hay más, incluso una apreciación de Miguel Quintero también muy interesante. No podemos seguir, de hecho estaba previsto 1 hora, llevamos 1 hora y media. Nos encanta que despierte tanto interés en el foro, y os invitamos a que nos acompañéis al curso que empieza en octubre, y allí podemos debatir todo lo que queráis. Entonces, nada, daros las gracias a todos por vuestra participación y por vuestro apoyo. Veo que, por ejemplo, Transi, que está conectada, nos ha dedicado unas palabras muy amables, que es alumna de nuestro curso que ya ha acabado. Y nada, que os esperamos en los siguientes webinars. Si tenéis la deferencia de apuntaros a nuestro curso, pues allí nos veremos, y si no, en los siguientes webinars. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Paco, Jesús, y a las Gracias a ti, Carlos, por... Gracias a ti, Carlos, como siempre, y a la EPJ por dejarnos hacer estos debates tan interesantes y tan divertidos, que además son un poco como el cierre de la temporada, ¿no? Y a mí me gusta mucho cerrar siempre con esta sesión, porque luego durante el año te encuentras alumnos que te dicen, no, yo estuve en aquel webinar y tal, y me gustó, y ojalá muchos de vosotros os animéis a veniros al curso. El curso está muy bien. Ahí tenemos muchísimas horas para trabajar bien todos los temas. Esa es verdad, que podemos profundizar muchísimo, y nos encantaría que estuvierais con nosotros. Efectivamente. Además, recordar que es telepresencial, o sea, puedes apuntarte tanto presencial como telemáticamente para la gente de fuera. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Hasta el curso que viene. Chao.